Hoy haremos un par de ideas navideñas de lo más entrañables, reciclando viejos CDs que tengas por casa. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Aquí tienes un par de ideas para que recicles y aproveches esos CDs que tengas por casa. Como ves, estoy cubriendo el hueco con un circulito de cartón. Los voy a preparar para que sean dos adornos navideños rústicos vintage, con mucha ternurita. Para ello, primero, una imprimación por ambas caras de estos CDs y cuando seque bien, daré también una mano de pintura blanca. Los vamos a decorar con servilletas, papeles y materiales de nuestra tienda amiga de manualidades con idea de manualidades y labores. Para ambas ideas voy a usar estas bonitas imágenes en blanco y negro de unas niñas que van a vivir a tope la Navidad. Empiezo por este papel de arroz de IT Collection llamado papel de arroz en A4, jaula con niñas. De aquí me quedo con las amigas bajo el paraguas. Mojo un pincel en agua, marco el contorno, abro paso con la tijera y rasgo este papel de arroz con los dedos, quedándome con estas dos pequeñas entrañables. En mi CD extiendo Medium para decoupage de Artis y coloco el diseño, centradito. Le paso el kit antiarrugas, plástico y papel de servilleta para que no le queden arruguitas, aunque con el papel de arroz se trabaja de cine. Y protejo y aseguro con una nueva capa de este Medium para decoupage que aplico desde dentro hacia afuera de la imagen. Con pasta DAS, pasta de secado al aire, hago un sencillo marco para esta tierna imagen. Y con una herramienta de modelar, esta que tiene esas rayitas chachis, aplano y creo este diseño de líneas. Vamos a decorar el marco. Lo haremos con pan de plata, que son estas hojas súper delicadas y que se pegan a la superficie que queramos con mixtión. Con un pincel aplico este mixtión al agua de Artis sobre el marco y procedo con el pan de plata, tomando pequeños trocitos y cubriendo con ellos nuestra creación de pastadas. Bajo el vídeo tienes el enlace a la tienda de manualidades con idea de manualidades y labores, a los bonitos materiales y al resto de productos que te muestro en este vídeo. Para ello me ayudo de un pequeño pincel y cubro mi mesa de trabajo con papel de horno.
ya que el pan de plata se pega con muchísima facilidad también donde no debe. Mira qué bien nos ha venido este pequeño cachito de plata, si parece un pendiente de la pequeña. Trabajaremos ahora en el resto del CD. Lo voy a cubrir por completo de nieve, con una pasta estructural, pasta con grumitos. Me encanta cómo queda esta nieve y mira qué bonito queda nuestro CD con este particular fondo nevado. Para barnizar este producto lo haremos con goma laca o laca zapón, pero también nos sirve barniz de brillo, por ejemplo, este barniz acrílico de brillo de Artis. Continúo con mi paisaje de invierno, añadiéndole unos copos que he recortado de una cinta muy chula que me regaló mi tocaya y que me acompaña siempre en las navidades, la tocaya y la cinta. Los pego por aquí y por allí, brotando de la nieve, con silicona caliente. Y pasamos a armar nuestro CD. Necesitamos dos materiales muy simples, una cuerda de yute y cartulina blanca. Pegaremos con silicona caliente la cuerda de yute por detrás del CD, como si fuesen las 12 del reloj, y cubrimos la parte trasera de nuestro adorno con la cartulina. Corona esta manualidad un par de lacitos de encaje y yute. ¡Qué bonita combinación rústica vintage para este primer sencillo adorno navideño! En el borde y a juego con este detalle aparece entre la nieve una fina cuerda de yute que abraza el contorno de este entrañable adorno de Navidad reciclado. ¿Qué te parece cómo queda? Vamos con nuestra segunda y sencilla idea. Para decorar mi segundo CD reciclado, voy a usar una de las imágenes de esta servilleta para decoupage tan bonita de 33 por 33 centímetros, llamada servilleta Vintage Friends. Tomo la medida de mi CD y con un pincel humedecido en agua marco el contorno. Recorto con mis dedos y quito de la servilleta las otras dos capas blancas que trae. Pongo medium para decoupage de Artis sobre mi CD blanco y con mucho mimo acoplo mi diseño.
nos echa una mano el kit antiarrugas, plástico y papel suave, dando unas pasadas para que esta preciosura de imagen quede lisa y sin arruguitas o burbujitas. Con una lima de uñas o si tú prefieres con una lija, vamos a cortar la servilleta que sobresale del CD. Y de nuevo aplico Medium para Decoupage de Artis para asentar bien y proteger este trabajo. Vamos a decorar muy navideño también este segundo adorno. Empiezo con pintura blanca y un lápiz o buril de manicura o pintapuntos. Voy a crear un fondo nevado sobre nuestras amigas vintage. Puntitos por aquí, puntitos por allá, más grandes, más chicos. Me encanta cómo queda esta imagen. Ellas tan sonrientes y felices de haberse encontrado, desafiando las bajas temperaturas y disfrutando de este bonito momento bajo la nieve. No podía faltar el brilli brilli. Con este tono plata de témpera con purpurina voy a destacar algunos detalles de las amigas, vestidos, esos lazos bonitos y un poco de luz también en sus sombreros. ¡Qué bonito! Dejamos que seque muy bien, que si no se van los brillos de paseo. Y aplicamos el barniz acrílico de brillo de Artis para proteger esta bonita estampa navideña. Usaremos ahora materiales económicos que ya vimos en la primera idea. Con cartón recorto un circulito de la medida de mi CD y con paciencia un marco interior de medio centímetro. Vamos a cubrir este sencillo marco redondo reciclado con una cuerda finita de yute. Ponemos silicona caliente asegurando uno de los extremos y enrollamos. Cuerda para acá, cuerda para allá, así hasta cubrirlo por completo. Si te pasa como a mí, que no te llega lo suficiente, asegura bien ese final de cuerda y continúa hasta tenerlo listo. Enmarcamos a nuestras amigas con este aro de yute, creando de nuevo ese aspecto rústico vintage entrañable en nuestro trabajo. Lo pegaremos con silicona caliente. Busco unas letrillas de madera para hacer una leyenda. Por ejemplo, la palabra Christmas, Navidad abreviado en inglés, que tampoco es que podamos poner mucho. Las voy a pintar con pintura chalpain o pintura tiza de color blanco y cuando sequen bien les voy a aportar ese plus que le da siempre el brilli brilli con esta témpera plateada con purpurina, a juego con los detalles que le pusimos a la tierna imagen. Las pego en la parte de abajo de este marco rústico con silicona caliente. Mira qué bonito nos queda. Al igual que hicimos con la idea navideña anterior, armaremos este adorno reciclado para Navidad
fabricando un asa con cuerda de yute y cerrándolo por detrás con cartulina blanca. Alternamos el orden y también el tamaño de los lazos de encaje y yute y los pegamos en la parte superior del adorno con silicona caliente. Cubrimos el borde del CD con otra cuerda fina de yute y ya lo tendremos listo para colocarlo en nuestro árbol de Navidad o en cualquier rincón de casa. Dos ideas sencillas para que reciclemos esos viejos CDs que tengamos por ahí. Dos adornos navideños de lo más tiernos con unas niñas muy dulces que hemos convertido en bonitas estampas navideñas. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes, mucho me ayudarás. Aquí tienes otras ideas navideñas que te pueden gustar y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchísimas gracias a mi gente apañá por acompañarme en este doble reciclaje de CDs navideños hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.